De esas instrucciones que Dios le da a Moisés, le dice cómo tenía que trabajarse en el altar. Había un altar, cuando tú entrabas al tabernáculo había como si fuera una verja, unas cortinas a vuelta redonda, había una entrada principal y cuando tú entrabas te encontrabas un altar. En ese altar, el altar del holocausto, y ese altar es el que está dando descripción ahí, que allí era donde se hacían los sacrificios de paz. Pero lo que me causa curiosidad y a la misma vez admiración por lo que voy a desarrollar el tema, es el hecho que Dios le dice a Moisés: ese altar tiene que estar encendido continuamente. Ese altar nunca se le puede apagar el fuego. Y ahí era que ellos mataban el cordero, sacaban la grosura, la ponían allí, le ponían leña y eso ardía. Pero ese altar nunca se apagaba. Era un altar que estaba encendido constantemente. Allí se hacía el sacrificio que representaba, más adelante era el símbolo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Okay? Pero en ese entonces, lo que ponían en el altar era el corderito de la paz. ¿Okay? Ese cordero que se ponía ahí, esa ofrenda de paz se ponía en ese lugar, y siempre, todas las mañanas, había un cordero que se sacrificaba. Pero aunque el cordero ya se había sacrificado, el fuego no se apagaba. Estaba ahí constantemente. Dice la Biblia que tú continuabas, ¿verdad? Antes había un lavatorio, luego estaba el altar, y luego entrabas al lugar santo. El lugar santo era el preámbulo al lugar santísimo, pero al lugar santísimo la gente entraba una vez al año. El sumo sacerdote entraba una vez al año, allí estaba el arca del testimonio, pero en ese lugar santo donde entraba el sacerdote continuamente a ministrar, cuando tú entrabas a ese lugar, o el sacerdote entraba, era una pequeña cámara, un cuarto, y tú entrabas, a un lado había una mesa, a otro lado había otra mesa, y al lado izquierdo había un candelero. Y dice la Biblia que en una de las mesas había panes sin levadura, y esos panes tenían que estar frescos constantemente. Los ponían hoy, mañana por la mañana ponían otros panes nuevos, y al otro día otros panes nuevos. Siempre había pan, y pan fresco, continuamente. El incienso que estaba al frente, era el altar del incienso. Ese altar estaba botando incienso continuamente, no paraba. A la izquierda había una lámpara de 7 brazos, y esa lámpara estaba continuamente encendida, nunca se apagaba. El fuego no se apagaba, que estaba afuera. Los panes eran frescos todos los días. El incienso era constante y la luz de la lámpara era constante. Es como decir, esa era la iglesia, las funciones, lo que se hacía en la iglesia nunca cesaba. No había un momento donde se apagaba, donde lo que se hacía en la iglesia dejaba de ser. Dios quería que lo que ocurría en su casa, en su templo, en su tabernáculo en aquel entonces, siempre estuviera activo. Y no hubiera un momento donde algo de lo que lo representaba a él y a su pueblo, porque el altar que estaba continuamente encendido representaba el perdón de los pecados del ser humano, y siempre había perdón. Siempre ese altar estaba preparado para que el cordero fuera allí y fuera sacrificado por mis pecados, por los pecados de quien sea. La Biblia dice que todos nuestros pecados son lavados en la sangre de Jesucristo. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Y ese altar estaba constantemente encendido. Si alguien había cometido un pecado, el altar estaba allí para perdón de tus pecados.
Cuando tú entrabas a aquel lugar, al lugar santo, y a tu derecha había pan, hermano, Dios siempre va a proveer. Nunca Dios va a dejar de proveer a su pueblo. Dios es comida para su pueblo. Y siempre será comida fresca, siempre será comida nueva. Siempre que tú vas delante de Dios, va a haber algo nuevo para ti que te va a alimentar, que te va a llenar, que te va a proveer. El Señor es así. El incienso representa las oraciones de los santos. Siempre ha representado como un olor grato. No era cualquier incienso, era un incienso especial. Tenía un olor diferente a cualquiera, un perfume que subía. A Dios, si hay algo que a Dios le agrada, es que su pueblo ore constantemente, orad sin cesar delante de la presencia del Señor. Y eso nunca debe cesar. La lámpara estaba constantemente prendida, como les he dicho ya. La luz del Señor está en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo, y a través de nosotros que somos el pueblo del Señor, Dios está constantemente alumbrando. Dios no quiere que nunca dejes de brillar, que nunca tu lámpara se apague. El día que le dejes de echarle aceite a tu lámpara, ese día se apagará la luz. Ese día la gente dejará de ver a Dios a través de ti y de mí. Todo lo que Dios tiene en su templo, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios preparó de antemano, que era símbolo de lo que había de venir, la gracia, Cristo y todo lo que estamos viviendo en estos momentos, representaba que Dios estaba interesado que lo que Él hace jamás se detenga. Jamás se detenga. No puede ocurrir, hermano, que nosotros dejemos de ser sal. No puede ocurrir que nosotros dejemos de ser luz. No puede ocurrir que en ningún momento y en ningún lugar nosotros dejemos de representar a Dios. Lo que Dios preparó de antemano tenía que estar constante. La sangre para limpiar los pecados todo el tiempo está ahí. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. No importa el momento y el lugar, y no importa la persona, la sangre de Jesús está ahí. El altar, la leña, el fuego nunca se apaga. El pan está ahí siempre, las oraciones tienen que estar ahí. Nunca debemos cesar, nunca debemos cesar. La intención de Dios es que nosotros no seamos iglesia cuando venimos los domingos aquí, sino que seamos iglesia 24 horas al día, 365 días al año. Nosotros seamos ese tabernáculo viviente donde Dios habita y donde el que se acerque a nosotros puede escuchar una palabra que le pueda decir en cualquier momento: tus pecados pueden ser perdonados, porque el altar del perdón está prendido, está encendido. Que cuando la gente venga a nosotros pueda recibir comida fresca y nueva, como los panes todos los días. Que cuando, no importa lo que pase, nosotros podamos siempre tener nuestra oración, siempre sea como un olor grato delante de Él. Tu oración nunca, si es oración, nunca dejará de ser grato delante de Dios. Nunca dejará de ser un buen olor para Él. Nunca. Nunca debemos dejar de brillar. La lámpara tiene que estar encendida constantemente. La intención de Dios era esa. Así lo estableció. Así lo dejó por escrito. Y nunca cesaba. Hubo un momento en la historia donde el templo cerró. Cuando los reyes... ya David había muerto, ya Salomón había muerto, habían pasado un sinnúmero de situaciones. Israel se había dividido en dos partes, el norte y el sur. Y vinieron reyes que se olvidaron de Dios. Y el templo cerró, cesó la leña del altar, cesó el sacrificio en el altar, cesaron los panes, cesó el incienso, cesó la luz. Y hubo un tiempo de oscuridad. Pero esa no era la voluntad de Dios.
El otro día estaba compartiendo en la radio, en un programa de radio que tuvimos el lunes pasado, y había una porción de la escritura que yo compartí, y es cuando el rey Josías, si no me equivoco, que llegó a ser rey cuando tenía 8 años de edad. Y los reyes que fueron antes de él se habían olvidado de Dios. Los reyes que habían antes de él habían dejado a Dios y habían abandonado el templo, y el templo estaba prácticamente desolado, destruido. Era el templo que había construido ya Salomón, no era el tabernáculo, ya era el templo. Y los animales entraban dentro del templo, hacían sus necesidades dentro del templo. Yo me visualizo, o sea, una cosa horrible, horrible, abandonado totalmente. Josías, dice la palabra que llegó a ser un rey que amó a Dios y que hizo lo bueno delante de Dios. Y mandó a limpiar el templo. A limpiar el templo y vamos a hacer algo. Dice la Biblia que la ley se había perdido. O sea, no tenían Biblia. No tenían Biblia. Y dice la historia que cuando ellos comenzaron a buscar y comenzaron a limpiar, uno de los que estaba trabajando encontró el libro de la ley. Y dijo, adiós, aquí hay un libro. Mira, este fue el que escribió Moisés, vamos a ver lo que dice. Se lo dieron al sacerdote, el sacerdote se lo dio al rey, lo leyó delante del rey. Y cuando Josías, el rey, escuchó lo que decía el libro, la ley, la Biblia, dice la Biblia que él comenzó a llorar. Comenzó a llorar y rasgó sus vestiduras. Porque él se percató que lo que Dios había escrito, que lo que Dios había dejado, las instrucciones que Dios había dejado, no se estaban llevando a cabo. Y que el altar no estaba funcionando. Y que la leña se mantenía apagada. Y que no había pan. Y que no había incienso. Y que no había luz. Y que todo se había destruido. Y este hombre rasgó sus vestiduras y comenzó a llorar. Y a gemir delante de Dios y a pedirle perdón a Dios. Porque dijo, el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Porque no hemos hecho su voluntad. No lo hemos adorado como Él pidió que se adorara. No hemos hecho las cosas que Él pidió que hiciéramos. Y comenzó a llorar y a llorar. Cogió a un sacerdote y le dijo, ve donde la profeta y consulta a ver qué va a suceder con nosotros. Porque nos hemos olvidado de Dios. Y cuando este sacerdote va donde la profeta lo ve llegar y le dice, así te dice el Señor, dile al que te envió al rey, que por causa de que él rasgó sus vestiduras, que por causa de que él se humilló y lloró y pidió perdón, yo también lo he oído. Yo lo he escuchado. Y todo el juicio que él leyó, que yo voy a enviar cuando mi pueblo me deje, no va a venir durante su reinado. Voy a tener misericordia de él. Vendrá más adelante, pero ahora no. Porque hay un hombre que me está buscando, un hombre que se humilló. Puede ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros que nos olvidemos de la ley de Jehová. Que nos olvidemos de su presencia y aun que abandonemos el altar. Pero si hay un momento donde nosotros reconocemos nuestro pecado, si hubiera un momento donde nosotros reconocemos que nos hemos alejado del Señor y rasgamos nuestro corazón y le pedimos perdón al Señor, el Señor siempre tiene misericordia. El Señor siempre vendrá a cubrirte. El Señor vendrá y te cubrirá con su amor. Hermano, porque Dios tiene un coco contigo. Dios te ama. Dios nos ama entrañablemente. Y cada vez que nosotros oramos y llevamos nuestra oración como incienso grato delante de su presencia, conmovemos el corazón de Dios y Dios nos perdona. Dios no ha venido a perderte. Dios no ha venido a perderme. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él siempre, siempre estará dispuesto a perdonar,
a abrazar y a restaurar a todo aquel que en su momento reconozca su falta y vaya delante del Señor. Si en algún momento dado usted ha dejado que el altar se apague, que la leña ya no esté allí, que no estamos haciendo lo que Dios nos dijo cuando dijo: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y el altar no se apagaba porque había gente que buscaba la leña y la ponía. El altar no se apagaba porque no se apagaba. Era porque había gente que tomaba una acción. Y las acciones nosotros tenemos que tomarlas. Yo escucho lo que Dios dice, yo escucho su voluntad, escucho su mandamiento y yo tengo que actuar conforme a eso. Yo no puedo cruzarme de brazos a esperar que por arte de magia las cosas ocurran. Dios sacó al pueblo de Israel, pero Israel caminó sobre sus pies cuando salió de Egipto. Ellos no se quedaron quietos, de momento se levantaron del piso 3 pies y salieron así porque se lo llevaron en el aire. Ellos tuvieron que actuar, tuvieron que hacer algo. Dios está trabajando con nosotros en equipo. La voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros. Hay una parte que le toca a Él y hay una parte que nos toca a nosotros. Gloria a Dios. Desde el comienzo, si usted va a Génesis, conmigo un momentito, Génesis capítulo 4, desde el arranque la gente buscaba a Dios. Dice la Biblia que Caín y Abel trajeron ofrenda delante del Señor. Y dice la Biblia que luego que Caín mató a Abel, cesó la búsqueda de Dios por un tiempo. Pero en Génesis 4:26 dice que el tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set, dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vuelve nuevamente la búsqueda de Dios. Puede ocurrir que en algún momento dado alguien se aparte. Puede ocurrir que en algún momento dado cese el fuego del altar por descuido de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos buscar a Dios, hermano, el fuego se enciende otra vez. El altar vuelve otra vez. El incienso vuelve otra vez. La luz vuelve otra vez. La comida fresca viene otra vez. Y se enciende todo eso, hermano. Y todo el que llega a su casa recibe la luz, el perdón, el incienso, la oración. Todo eso lo va a recibir. Bendito Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, bendito Dios. Bendito Jesús. En Génesis 8, verso 20 y 21 dice la palabra: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo que provocó el que Noé pusiera un altar delante del Señor. Gloria a Dios. Abraham, dice la palabra en Génesis 12, versos 7 y 8. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. ¿Y qué hizo? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Había una costumbre de los pueblos de antaño de cuando llegaban a un lugar tenían que levantar un altar al Señor. En ese tiempo no existía ni el tabernáculo, porque Moisés ni había nacido. Pero la gente construía un altar. Construía un altar. Y los altares de ese tiempo, hermano, eran piedras. Cogían un montón de piedras, las juntaban, las levantaban, hacían una montañita y ese era el altar. Eso se constituía en la iglesia.
Ese lugar se constituía en el lugar de mi encuentro con Dios. Ahí era donde la gente iba y oraba y clamaba y hacían sus sacrificios, traían sus ofrendas, porque no había iglesia. Y ese se constituía en el lugar donde ellos decían, ahí voy a buscar a Dios. Yo no sé si usted tiene algo así en su casa. Yo fui en casa de Alvin, había un montón de piedras, pero era que estaba recogiendo el patio, no era que tenía un altar. Pero a veces uno tiene un altar y el altar es el sillón. Es donde tú te sientas y comienzas a orar. Algunos tienen un altar que se llama la hamaca. El problema con la hamaca es que a veces uno se queda dormido. Pero algunos cogen su Biblia, oran, su cafecito y allí se quedan buscando a Dios, ¿verdad? Y está el animal sobre el altar. Perdón, nosotros nos acostamos en el altar. Otros es una esquinita en su cuarto, un área donde usted se va a solas y allí usted busca a Dios. Pero es bien importante que usted tenga un lugar donde usted busque a Dios, el que usted escoja, el que usted escoja. A veces mi carro se ha convertido en el altar de Dios, donde voy en un viaje larguísimo y por todo el camino voy con el altar, trepo todas las piedras y allí voy orando y adorando al Señor y clamando, y la presencia de Dios está allí en ese lugar. No creamos, hermano, que el único lugar donde Dios se va a mover es aquí, en la iglesia. Donde tú pongas el altar, cada domingo, cada martes, cada jueves, cuando tú vienes a la iglesia, tú montas el altar. Eres tú quien lo hace. Eres tú quien hace el altar. Lleva tu nombre. Yo una vez estuve en República Dominicana y yo se lo había contado una vez a ustedes. Fui con mi hermano Popín, pastor de la iglesia de Catacumba que tenemos allá en Jarabacoa. Y él iba a ir a predicar a una iglesia que lo habían invitado. Yo dije, me voy contigo, pues vente, vamos. Y cuando me fui para allá con él, pues llegamos a la iglesia y eran bancos, unos bancos hechos en madera. Eran duros, hermano, duro. Pero allí estaban los banquitos. Y entonces las hermanas estaban en un lado, los hermanos estaban en otro. Pues yo no estoy acostumbrado a eso, pero me sujeté y me senté en el lado de los hermanos. No vayan a pensar mal de mí. Y allí está. Entonces estaba el grupo de adoración. El grupo de adoración era un güiro de esos de metal así bien grandote, que eso sonaba bien brutal. Había una hermanita que tenía una tambora dominicana, que son de esas largas así que tienen dos palos. Bum, 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 bum. Y esa hermanita pues tenía una faldita y trajecito y bien delicadita, así bien derechitas. Yo miraba y decía, yo no me imagino a esa nena metiéndole a la tambora esa. Y había otro que tenía, no me acuerdo que eran unas maracas o yo no sé qué. Así que cuando rompe el primer corito, estilo pentecostal, que aquello fue ¡guau! Rompe el güiro ¡shá! Y la hermanita con la tambora, yo dije, no parece tan delicada porque le zumbaba, pero aquello era tremendo. Y tú, pégate aquí, pam, pim, pum, pam, 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 pam. Y wow. Y aquel merengue jipeado. Y yo, ¿qué es esto? Y tenían su forma de adorar al Señor. Ellos construían su propio altar. Y ese altar llevaba la marca de ellos. Como cuando tú compras algo. Yo en estos días compré un gabinete de baño. Y tiene su marca. Por la parte de atrás decía, hecho en China. Pero al frente tenía la marca. Tenía la marca. Se ve lo más lindo, hermano. Y lo monté, qué sé yo. Y a veces los altares hablan más de quien lo hace que de Dios mismo. Porque cada cual que lo levanta le pone su marca. Cada cual adora de acuerdo a su cultura. Nosotros adoramos a Dios de esta forma y creemos que esto es hecho tremendo. Pero tú vas a República Dominicana y eso es merengue hipiao. Y eso es tremendo. Vas a Estados Unidos y allí es con un rock. Toda la cuestión. Vas a Cuba y eso es, vaya mi hermano, con salsa, tú sabes. Y vas así a diferentes lugares y encuentras, y cada cual está adorando a Dios con un altar que construyó y lleva su marca. Lo importante, hermano, que lo que se haga ahí vaya dirigido a Dios. Pero el altar lo construyes tú. El altar lo haces tú.
Yo construyo un altar para Dios. Yo tengo que construirlo. Dios espera que nosotros construyamos nuestro propio altar. En el sentido que yo sea aquella persona que yo, como cuando quiero buscar a Dios, yo busco la forma de buscarlo. O sea, como dije ahorita, puede ser en el sillón que más quiero, puede ser en la hamaca, donde sea, construye tu altar. Pero asegúrate que de ese altar salga olor grato a Dios. Que Dios se goce con lo que estás haciendo. Que cualquier persona que llegue allí recibe perdón de Dios. Recibe alimento, recibe luz. Hay oración. Hay 3 cosas que deben estar presentes en nuestros altares. 4 cosas que deben estar presentes en nuestros altares. Uno es el perdón. El perdón. El otro es que tiene que haber alimento. La gente tiene que recibir alimento espiritual. El otro es que tiene que haber oración. Y la otra cosa que tiene que haber es luz, la luz del Señor, que siempre está presente. No puede haber nadie confundido en tu altar, en ese altar que tú le levantas al Señor. No puede haber nadie, algo en oscuridad. Tiene que haber luz, tiene que haber dirección de Dios. Dios tiene que estar allí. Tiene que ser luz y sal de la tierra. Pero constrúyelo. Constrúyelo. Y si un día lo construiste y se te rompió, lo abandonaste, yo creo que ya es hora de levantarlo nuevamente, de construir, de buscar nuevas piedras, de darle ese toque para que allí se vuelva a hacer el sacrificio al Señor. Allí vuelva a haber luz, vuelva a haber comida, vuelva a haber oración en tu vida. Si es que en algún momento dado ese altar desapareció. Hay una historia que precisamente ayer estábamos en una iglesia, algunos hermanos estuvieron allí, y el predicador estuvo trayendo la historia, leyó la historia de Elías, y cuando tuvo la guerra con los profetas de Baal y demás. Y yo quiero leer un pasaje que está en Primera de Reyes 18:30, y la palabra del Señor lee como sigue, en Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y conocemos la historia de esa guerra, de esa batalla tremenda que libró Elías con los profetas de Baal. Pero dice la palabra que en aquel lugar llamado el Monte Carmelo había un altar y estaba arruinado. El pueblo de Dios se había perdido en que si adoro a Baal o adoro a Dios, y estaban perdidos en 2 pensamientos. Pero dice la palabra que el día que Elías restauró el altar del Señor que estaba arruinado, ese día hubo una victoria. Ese día hubo una victoria. Y la Biblia dice que luego que Elías restaura el altar de Dios que estaba arruinado, dice la Biblia que él cogió 12 piedras que representaba cada una de las 12 tribus de Israel, y con eso restaura el altar de Dios, lo arregla. Y dice la palabra que luego que los sacerdotes de los Baales y demás hicieron todo lo que iban a hacer, que no ocurrió nada excepto hacer el ridículo. La Biblia dice que entonces Elías clamó a Dios, puso la ofrenda, puso el sacrificio, uno de los 2 bueyes que habían traído, uno lo cogieron los profetas de Baal, el otro lo cogió Elías, lo puso allí, lo picó, le tiró agua y mucha agua por encima, para que no quedara duda, que lo que iba a ocurrir allí era un milagro de Dios. Y cuando Elías oró, bajó fuego del cielo. Él no tuvo que prender la leña, él no tuvo que buscar leña, no tuvo que hacer fuego. Él oró al Señor y bajó fuego del cielo, consumió el holocausto, y toda el agua que estaba la desapareció, la evaporó. Y eso ocurrió porque él restauró el altar que estaba destruido. Hermano, cuando nosotros restauramos nuestros altares y los comenzamos a usar, tenemos victoria en el Señor. Es bien importante, hermano, que nosotros hagamos una autoevaluación.
y que nos preguntemos, ¿cómo está mi altar? El altar que una vez yo le presenté al Señor, el altar que una vez yo construí, el altar donde yo traía mi sacrificio, el altar donde había perdón, el altar donde había comida, el altar donde había oración, el altar donde había luz. Ya no existe eso. Tú eres capaz, estás alumbrando a la gente. De ti sale suficiente luz que alumbra al mundo. O los que se acercan donde ti o a ti salen igual, con la misma oscuridad con la que llegaron. O cuando se acercan a ti encuentran que la lámpara de los 7 brazos está encendida y dicen, aquí hay luz, ahora es el camino. Alguien con hambre y sed espiritual viene donde ti y se va igual, o encuentra que hay allí comida fresca todos los días. Y todos los días viene alguien donde ti y tú le das su cantito de pan. Pan de vida para la gente. ¿Cómo está tu oración delante del Señor? Tiene que haber oración, olor fragante constantemente. Constantemente. Eso tiene que estar ahí. ¿Eso está funcionando en mi vida? Probablemente cuando nosotros dejamos de caer el altar, cuando las piedras se caen, cuando ya le salen telarañas por encima, entonces comenzamos a vivir como estaba viviendo el pueblo de Israel durante el reinado de Acab y Jezabel. ¿Cómo se deterioran nuestras relaciones? Se deteriora nuestra oración. Todo lo que hacemos, Dios se aparta de nosotros. ¿Qué viene primero? Descuidar el altar y luego el pecado, o el pecado primero y luego viene el descuido del altar. Lo que viene primero es el descuido del altar. Cuando nosotros descuidamos el altar, lo que viene después de eso es el pecado. Si nosotros tenemos el altar bien acomodadito, funcionando, como dice la palabra en Levíticos, que el fuego jamás se apague. Que el fuego jamás se apague. Que el pan siempre esté fresco. Que la oración siempre esté ahí. Que la luz siempre esté ahí. No hay lugar. No hay lugar para el pecado. Pero cuando dejamos que la leña se apague, cuando dejamos que ya no hay pan fresco ni para mí ni para nadie, cuando dejo de orar, dejo de brillar, lo que viene después es el pecado, es la frialdad. El altar se deteriora y el pueblo cae en pecado. Tu altar se deteriora y comenzamos a pecar. Y yo lo que quiero traer hoy, hermano, y ya estoy cerrando, es que es probable que alguno pueda decir, es que yo pequé, por eso me aparté. Cuando uno peca, es porque hace rato que está apartado. Cuando uno comienza a pensar, o me quedo, o me voy, o le sirvo al Señor, o no le sirvo, es porque hace rato el altar se cayó. Cuando el altar se cae, entonces viene toda esta debilidad. Queremos que la debilidad desaparezca. Quiero estar como yo estaba antes. Quiero volver al primer amor. ¿Cómo yo vuelvo al primer amor? Restaurando el altar. Restaurando el altar. Y podemos poner esto bien bonito. Y cuando compremos el templo, ¿verdad? Si así Dios nos lo permite, pues esto lo vamos a arreglar, porque esto está viejito y estamos alquilados aquí para el que no lo sabía. Y si Dios quiere, pues lo podamos comprar. Pero no depende de cuán bonito esté la alfombra o cuán bonito esté el lugar. No se refiere a este altar. Es el altar que tú construyes en tu corazón. Ese altar es el que hay que poner bien bonito. Después, pues, cuando lo compremos esto, pues arreglamos todo lo que haya que arreglar por ahí, para que deje de colarse el agua por algunos lugares. Pero mientras tanto, arregla tu altar. ¿Cuántas piedras tienes que buscar? Quizás a Elías no se le hizo tan fácil conseguir las 12 piedras. Hermano, para que el altar
aguante un buey encima, tenía que ser bien grande. Así que yo creo que las piedras, 12 piedras, no pudieron haber sido chiquititas. Le dio trabajo. Le pudo haber dado trabajo. Da trabajo volver a restaurar el altar. Da trabajo volver a reconstruir todo esto. Da trabajo limpiar lo que hay que limpiar. Y dicen por ahí que todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. En el sentido de si tú quieres que algo sea bueno, vas a tener que fajarte. Vas a tener que fajarte. Así que si queremos que nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios esté buena, vamos a tener que fajarnos. Y vamos a tener que levantar el altar y reconstruirlo y hacer lo que haya que hacer. Porque la expectativa de Dios siempre ha sido que la leña esté siempre ahí, que el fuego siempre esté constante, que el pan siempre sea fresco, que el incienso esté saliendo todo el tiempo fresco hacia su presencia, que siempre haya luz. Nunca estuvo en su intención que algo de eso cesara. Tiene que estar prendido siempre. Cuando apagamos los aires, cuando apagamos las luces, cuando salimos de aquí, cerramos las puertas, la iglesia sigue prendida. Usted es la iglesia. Usted es ese altar. Usted es ese fuego que se mantiene encendido. Usted es ese incienso. Dentro de usted está ese pan que la gente come. Usted es la luz del mundo, dice la palabra. Seguimos funcionando. Que no se detenga, hermano. Que donde quiera que nos paremos haya luz, haya incienso, haya oración, haya perdón, haya comida, haya palabra de Dios. Si se te rompió el altar, haz como Elías. Restáuralo para que baje el fuego del cielo, la unción de Dios y tengamos la victoria. Vive Dios. Yo quiero pararlo aquí, no quiero añadir nada más. Pero yo quisiera que pudiéramos orar. Y si alguien de los presentes necesita oración, si Dios habló de alguna manera a tu vida y tú necesitas ayuda, si entiendes que necesitas ayuda para buscar esas piedras que probablemente sean pesadas, aquí está el Señor para ayudarte y para bendecirte y para que ese altar sea restaurado y el fuego de Dios, de la unción de Dios, baje y tengas la victoria. Amén. Así que mientras yo hago esta oración, si alguien necesita oración, puede pasar al frente. Vamos a orar por ti y te vamos a bendecir en el nombre del Señor. Padre, qué buena es tu palabra, porque nos alumbra el camino. Qué buena es tu palabra, Señor, que nos muestra lo que hay en tu corazón. Qué buena es tu palabra, oh Dios, aleluya, porque nos dices a través de ella cuál es tu voluntad. Nosotros venimos ante ti, cada uno personalmente, mirando y enseñándote nuestros altares, el altar de cada uno de nosotros, Dios. Probablemente algunos de ellos estén descuidados, algunos de ellos se hayan deteriorado, Dios. Te rogamos la fuerza necesaria, Dios, la fuerza necesaria para volver a restaurarlos, para ponerlos, Señor, en óptimas condiciones, para que haya continuamente fuego, para que haya comida continuamente, para que haya oración continua, para que tu luz esté constante ahí. Señor, dale las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Dale fuerzas al que no tiene ningunas. Al que se ha debilitado, devuélvele la fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, hacemos compromiso contigo en esta mañana de restaurar nuestros altares, Señor. Quizás cada uno de ellos con nuestra firma va dirigido a ti, Señor. Hecho, Señor, con todo nuestro corazón, para poner, Señor, sobre él nosotros mismos y morir allí delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre.
Amén, Señor. Y amén. Bendito Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Le damos la gloria a Dios. Señor, te bendecimos, te adoramos, te entronamos.